Tomado de la mano con Jesús yo voy, le sigo como oveja que encontró el pastor. Tomado de la mano con Jesús yo voy, a donde Él va. Tomado de la mano con Jesús yo voy, le sigo como oveja que encontró el pastor. Tomado de la mano con Jesús yo voy, a donde Él va. Si Jesús me dice amigo, deja todo y ven conmigo, donde todo es más cerca. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Jesucristo el justo intercede por nosotros y nos reconcilia con el Padre. Abramos pues nuestro espíritu al arrepentimiento para acercarnos a la mesa del Señor. Tú que no viniste a condenar, sino a perdonar, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Tú que dijiste que hay gran fiesta en el cielo por un pecador que se arrepiente, Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Tú que perdonas mucho a quien ama mucho, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Gloria a Dios en el cielo, y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos, te damos gracias, Señor Dios, Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Míranos, oh Dios, creador y guía de todas las cosas, y para que experimentemos el efecto de tu amor, concédenos servirte de todo corazón por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Del libro del Eclesiástico. Cosas abominables son el rencor y la cólera. Sin embargo, el pecador se aferra a ellas. El Señor se vengará del vengativo y llevará rigurosa cuenta de sus pecados. Perdona la ofensa de tu prójimo, y así, cuando pidas perdón, que te perdonarán tus pecados. Si un hombre le guarda rencor al otro, ¿le puede acaso pedir la salud al Señor? El que no tiene compasión de su semejante, ¿cómo pide perdón de sus pecados? Cuando el hombre que guarda rencor pide a Dios el perdón de sus pecados, ¿hallará quien interceda por él? Piensa en tu fin y deja de odiar. Piensa en la corrupción del sepulcro y guarda los mandamientos. Ten presente los mandamientos y no guardes rencor a tu prójimo. Recuerda la alianza del Altísimo y pasa por alto las ofensas. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo responsorial. El Señor es compasivo y misericordioso. El Señor es compasivo y misericordioso.
Bendice al Señor, alma mía, que todo mi ser bendiga a su santo nombre. Bendice al Señor, alma mía, y no te olvides de tus beneficios. El Señor es compasivo y misericordioso. El Señor perdona tus pecados y cura tus enfermedades. Él rescata tu vida del sepulcro y te colma de amor y de ternura. El Señor es compasivo y misericordioso. El Señor no nos condena para siempre y nos guarda rencor perpetuo. No nos trata como merecen nuestras culpas, ni nos paga según nuestros pecados. El Señor es compasivo y misericordioso. Como desde la tierra hasta el cielo, así es de grande su misericordia. Como un padre es compasivo con sus hijos, así es compasivo el Señor con quien lo ama. El Señor es compasivo y misericordioso. Lectura de la carta de San Pablo a los romanos. Hermanos, ninguno de nosotros vive para sí mismo, ni muere para sí mismo. Si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Por lo tanto, ya sea que estemos vivos o que hayamos muerto, somos del Señor, porque Cristo murió y resucitó, para ser Señor de vivos y muertos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, Pedro se acercó a Jesús y le preguntó: si mi hermano me ofende, ¿cuántas veces tengo que perdonarlo? ¿Hasta 7 veces? Jesús le contestó: no solo hasta 7, sino hasta 70 veces 7. Entonces Jesús les dijo: el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso ajustar cuentas con sus servidores. El primero que le presentaron le debía muchos millones. Como no tenía con qué pagar, el Señor mandó que lo vendieran a él, a su mujer y a sus hijos y todas sus posesiones para saldar la deuda. El servidor, arrojándose a sus pies, le suplicaba diciendo: ten paciencia conmigo y te lo pagaré todo. El rey tuvo lástima de aquel servidor, lo soltó y hasta le perdonó la deuda. Pero apenas había salido aquel servidor, se encontró con uno de sus compañeros que le debía dinero. Entonces lo agarró por el cuello y casi lo estrangulaba mientras le decía: págame lo que me debes. El compañero se le arrodilló y le rogaba: ten paciencia conmigo y te lo pagaré todo. Pero el otro no quiso escucharlo, sino que fue y lo metió en la cárcel hasta que le pagara la deuda. Al ver lo ocurrido, sus compañeros se llenaron de indignación y fueron a contar al rey lo sucedido. Entonces el Señor lo llamó y le dijo: siervo malvado, te perdoné toda aquella deuda porque me lo suplicaste. ¿No debías tú también haber tenido compasión de tu compañero como yo tuve compasión de ti? Y el Señor, encolerizado, lo entregó a los verdugos para que no lo soltaran hasta que pagara lo que debía. Pues lo mismo hará mi Padre Celestial con ustedes, si cada cual no perdona de corazón a su hermano. Palabra del Señor.
El domingo pasado dijimos que una manifestación del amor al prójimo es corregirle cuando lo encontramos equivocado en su comportamiento. Esta actitud es lo que se conoce como la corrección fraterna, decíamos, la advertencia hecha al otro para que se abstenga de hacer algo que le destruye como persona y que daña su alma. En el Evangelio de hoy, Jesús nos propone otro modo de vivir la caridad con el prójimo. Ese modo es el perdón. Pedro se acerca donde Jesús y le pregunta: si mi hermano me ofende, ¿cuántas veces tengo que perdonarlo? Hasta 7 veces. Jesús le dice: no solo 7, sino 70 veces 7. En el libro del Génesis, cuando Caín comete el pecado de matar a su hermano Abel, y Dios le hace ver que él tenía conocimiento de eso, Caín se pone triste y le dice a Dios: andaré errante por el mundo, y el primero que me encuentre me matará. Y entonces Dios le dice a Caín: el que provoque un moretón en Caín será vengado 7 veces. Jesús hoy cambia el concepto. Ahora hay que perdonar 7 veces la ofensa. O mejor dicho, Pedro sugiere que sean 7 veces. Pedro, al afirmar que hay que perdonar 7 veces, quiere ser generoso ante Jesucristo, porque los rabinos del tiempo de Jesús decían que se puede perdonar hasta 4 veces, no más de 4. Y Pedro, pues quiere aparecer como bondadoso, ¿verdad? Diciendo: pues yo creo que 7 está bien, ¿no? Y dice: no, Pedro, 70 veces 7, o sea, siempre. Más allá de que el número 7 en la literatura bíblica es un número simbólico que significa plenitud. El número 7 significa plenitud. Es decir, todas las veces tengo que perdonar. Y Jesús le dice, cuando le dice 70 veces 7, le está diciendo que el perdón que hay que ofrecer al prójimo ha de ser sin límites. Bueno, pues en la primera comunidad cristiana, los seguidores de Jesucristo valoraban muchísimo el tema del perdón, y lo valoraban viendo el comportamiento de Jesucristo, de cómo Él perdonó también. Jesús sugiere en el Padre Nuestro, o enseña en el Padre Nuestro: perdona nuestras ofensas como nosotros perdonamos al que nos ofende. Jesús, en otra ocasión, cuando enseña que hay que llevar ofrenda ante el altar, dice: si te acuerdas cuando vas a presentar tu ofrenda que tienes algo pendiente con tu hermano, ve y reconcíliate con tu hermano, perdona a tu hermano, y luego ven y sí presenta la ofrenda. Toda esta enseñanza de Jesús la tenía muy presente la comunidad cristiana, y no solamente la enseñanza de Jesucristo sobre el perdón, sino el mismo comportamiento de Jesucristo, que en la cruz dijo a su Padre Celestial: perdónales porque no saben lo que hacen, refiriéndose a aquellos verdugos que lo mataron, lo llevaron a la cruz. Y el mismo Jesús otorgó el perdón a ese personaje que nosotros le llamamos el buen ladrón. Cuando Jesús estaba a punto de morir, ¿verdad? Ese personaje que estaba malhechor, ¿no? Que estaba crucificado junto a Jesús, le pide, ¿verdad?, a Jesús que tenga compasión de él, que le perdone los pecados, y Jesús le dice: hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Entonces, pues este comportamiento de Jesucristo y esta enseñanza de Jesucristo, los primeros cristianos la tenían muy presente, y en este capítulo 18 del Evangelio de San Mateo, que se llama el capítulo eclesial, o sea, un capítulo en el que nos enseña cómo que tiene que ser el comportamiento de la comunidad cristiana,
se nos ha enseñado el domingo pasado de la corrección fraterna como una manera de ayudar al prójimo, de practicar la caridad con él, y hoy día sobre el tema del perdón. Bueno, pues está por demás sabido entonces que Dios es rico en perdón, y como Jesucristo explica el perdón que Dios nos otorga es a través de esta parábola, ¿no?, en el que el rey perdona a uno de sus servidores muchos millones que le debía. Tiene compasión, simplemente el servidor pide con humildad que se le perdone, y el rey pues sí, le perdona. El servidor, arrojándose a sus pies, le suplicaba diciendo: ten paciencia conmigo y te lo pagaré todo. El rey tuvo lástima de aquel servidor, lo soltó y hasta le perdonó la deuda. Este comportamiento, este rey representa a Dios, no a Jesucristo. Este comportamiento de magnanimidad que tiene Dios a la hora de perdonarnos contrasta con la poquísima capacidad que tenemos nosotros de perdonar. Esto es lo terrible, ¿no? Porque apenas sale este servidor después de recibir el perdón del rey, se encuentra con un compañero que no le debía millones, sino que le debía un poquito de dinero, y dice que agarrándolo por el cuello casi lo estrangulaba y le decía: págame lo que me debes. Y el compañero, igual que él, se puso de rodillas, le pedía paciencia y perdón, y él no tuvo paciencia. Simplemente pues lo metió a la cárcel y lo hizo pagar todo lo que le debía, esa pequeña cantidad que le debía. Bueno, pues conversaban dos amigos en cierta ocasión, y el uno le decía al otro: hombre, cuando yo discuto con mi esposa, ella se pone histérica. Y el otro le dice: eso es poco. La mía, cuando yo discuto con ella, se pone histórica. Entonces le dice el otro: bueno, ¿y qué significa eso de que tu mujer se pone histórica cuando discutes con ella? Pues que me recuerda todos los agravios que le he hecho desde que nos casamos y antes de casarnos, ¿no? Todo, absolutamente todo. Es verdad, no solamente las esposas se ponen históricas, sino que también en nuestras relaciones con los hermanos, con los compañeros, entre hermanos y tal, pues somos muy históricos en esto, ¿no? ¿Y por qué somos históricos? Pues porque no sabemos perdonar y no sabemos olvidar. El Papa Francisco dijo en alguna ocasión que a Dios le falta memoria, que uno de los defectos que tiene Dios es que no tiene memoria de nuestros pecados, no tiene memoria de nuestros errores, que se olvida rápidamente todas las cosas malas que hemos hecho. Efectivamente, pero nosotros no somos como Dios, no somos dioses, lógicamente, sino que nosotros lo que procuramos es pues desquitarnos, a veces procuramos vengarnos, a veces guardamos, y en nuestro corazón es una especie de buzón, ¿verdad?, donde vamos guardando errores, dificultades que hemos tenido, y vamos por la vida buscando a veces la oportunidad, ¿verdad?, de desquitarnos, de vengarnos, de aplicar un poco esa ley del Antiguo Testamento, ¿no? Ojo por ojo, diente por diente. Pero no es así. Dios nos pide que seamos generosos, que sepamos perdonar. En la primera lectura que hemos escuchado, dice: ¿cómo puede pedir perdón de sus pecados un hombre que guarda rencor contra su prójimo? ¿Cómo puede pedir a Dios perdón de sus pecados? ¿Hallará quien interceda por él? Piensa en tu fin y deja de odiar. Piensa en la corrupción del sepulcro y guarda los mandamientos. Ten presente los mandamientos y recuerda la alianza del Altísimo y pasa por alto las ofensas del otro. Bueno, pues la enseñanza del perdón no es solamente una enseñanza que la ha traído Jesucristo, ya estaba en el Antiguo Testamento. Entonces vamos a pedir al Señor que nos dé la gracia de perdonar. Por nosotros mismos no podemos hacer. El Evangelio nos pide cosas dificilísimas, nos pide que perdonemos al enemigo, que oremos porque nos persigue, que pongámosle una mejilla si el otro nos da en la primera. O sea, cosas que humanamente son difíciles, que suenan incluso hasta antinaturales a veces, pero con la gracia de Dios todo eso nosotros podemos conseguir ser generosos. Lógicamente, a la hora de perdonar se ponen en práctica muchas virtudes, principalmente la virtud de la fortaleza. Solo los valientes son capaces de perdonar. Para perdonar hay que ser valiente, y para perdonar hay que ser humildes también, porque saber reconocer que yo no tengo por qué juzgar al otro,
saber reconocer que esos agravios incluso que me pueden hacer alguna vez me van a ayudar a crecer un poco en mi vida espiritual, en mi vida humana. Es imposible, ¿verdad?, pensar en una sociedad sin necesidad de perdón. Es imposible, porque solamente los que no se equivocan pues no necesitan el perdón de los demás. Y el hombre, los seres humanos por naturaleza somos limitados y vamos a equivocar siempre, muchas veces, miles de veces. Por eso el Señor nos propone hoy que tenemos que estar dispuestos a perdonar hasta 70 veces 7. El perdón que Dios nos quiere dar depende de cuánto nosotros sepamos perdonar a los demás. Recordemos una vez más esa frase, ¿verdad?, del Padre Nuestro: perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y dice el Señor en el Evangelio: si cada uno no perdona de corazón a su hermano, entonces no recibirá el perdón de Dios. Vamos a ofrecerle al Señor esta Eucaristía en la que nos presentamos humildes ante el altar. También en la Santa Misa hay muchos momentos en los que pedimos perdón al Señor. Uno de ellos ya ha pasado, ya hemos hecho la confesión general: yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi culpa. Ese reconocimiento de nuestra debilidad y al mismo tiempo la misa, la súplica que hacemos al Señor para que Él perdone nuestros errores, nuestros defectos, nuestros pecados. El ejercicio del perdón y de la misericordia, y con esto termino, Jesucristo lo ha dejado en manos de la Iglesia. Ustedes ya saben que es en la Iglesia, en un sacramento muy concreto que se llama el sacramento de la confesión, donde el Señor perdona todos nuestros pecados, absolutamente todos. No hay pecado que Dios no pueda, no sepa o no quiera perdonar. O sea, no hay pecado que el Señor no quiera perdonar. ¿Por qué hace esto el Señor? Porque como hemos dicho en el Salmo, el Señor es compasivo y misericordioso, lento a la cólera y rico en clemencia. Es compasivo para todos sus hijos, y yo, usted, somos hijos de Dios, y entonces tenemos que tener la confianza suficiente para acercarnos al Padre Dios para conseguir ese perdón que Él con generosidad ilimitadamente nos va a conceder siempre. El perdón que Dios nos ofrece no tiene límite, porque el amor que Dios nos tiene tampoco tiene límite. Confiados en esta certeza, en que Dios siempre nos perdona y que Dios nos encarga también que perdonemos a nuestros hermanos, cualquiera sea la ofensa, vamos a continuar esta Santa Eucaristía haciendo nuestra profesión de fe. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso, a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Elevemos, hermanos, nuestra súplica a Dios Padre misericordioso y oremos por todos los hombres. Digamos: Dios de misericordia, escúchanos. Dios de misericordia, escúchanos. Por el Papa y cuantos trabajan por extender el reino de Dios, para que fieles a Jesucristo sepan dar testimonio de vida cristiana en un mundo marcado por las injusticias y las divisiones. Oremos. Dios de misericordia, Escúchanos. Por quienes están llenos de dolor y guardan rencor en su corazón, y por quienes no son compasivos con sus hermanos, para que siguiendo las huellas de Cristo puedan sanar sus heridas. Oremos. Dios de misericordia, escúchanos. Por quienes son capaces de perdonar las ofensas, para que siguiendo la enseñanza de Jesús podamos perdonar las veces que sean necesarias, de tal manera que nos encontremos en paz y reconciliados.
Oremos. Dios de misericordia, escúchanos. Por quienes son responsables de impartir justicia, para que su proceder sea siempre en aras del bienestar, ajustado a la ley, sin oprimir a los demás débiles. Oremos. Dios de misericordia, escúchanos. Por todos nosotros, por nuestros familiares y conocidos, para que Dios abra nuestros corazones a su gracia. Abandonemos el pecado y practicando la justicia, caminemos hacia la vida. Oremos. Dios de misericordia, escúchanos. Pidamos también por las autoridades y docentes del Colegio Nueva Semilla, para que el Espíritu Santo los guíe en todo momento, por las familias que sigan siendo los pastores de la iglesia doméstica y por nuestros niños, para que sigan siendo la alegría y la pureza en nuestros hogares. Oremos. Dios de misericordia, escúchanos. Escucha, Dios de misericordia, la oración de tu pueblo, que tu bondad nos conceda lo que nuestras acciones no merecen. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Un niño se te acerca aquella tarde, sus 5 panes te dio para ayudarte. Los dos hicieron que ya no hubiera hambre. Los dos hicieron que ya no hubiera hambre. La tierra, el aire y el sol son tus regalos, y 1000 estrellas de luz sobre tu mano. El hombre pone su amor y su trabajo. El hombre pone su amor y su trabajo. También yo quiero poner sobre tu mesa mis 5 panes que son una promesa de darte todo mi amor y mi pobreza, de darte todo mi amor y mi pobreza. Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa iglesia. Sé propicio, Señor, a nuestras súplicas y recibe con bondad las ofrendas de tus siervos, para que la oblación que cada uno en honor de tu nombre sirva para la salvación de todos, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Con tu espíritu. Levantemos el corazón. Tenemos levantados al Demos Señor. gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque nos concedes en cada momento lo que más conviene y diriges sabiamente la nave de tu iglesia, asistiéndola siempre con la fuerza del Espíritu Santo, para que totalmente entregada a ti, no abandone la plegaria en la tribulación y la acción de gracias en el gozo por Cristo Señor nuestro, a quien alaban los cielos y la tierra, los ángeles y los arcángeles, proclamando sin cesar.
es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de su gloria. Hosana, 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 Hosana en el cielo. Hosana. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Luis, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Antes de participar en el banquete de la Eucaristía, signo de reconciliación y vínculo de unión fraterna, oremos juntos como el Señor nos ha enseñado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté con ustedes. Dense fraternalmente la paz. Cordero de Dios, Cordero
que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, Cordero de Dios. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Una vez más rezaré, de rodillas me pondré. Puede ser que una vez más me perdone. Le diré que luche en vano, que pequé pues soy humano. Puede ser que una vez más me perdone. Para un Dios que conoció la tentación, el amigo la traición, yo no dudo me perdone Dios amigo. Para un Dios que conoció la tentación, el amigo la traición, yo no dudo me perdone Dios amigo. Yo vi sufrir a mi hermano cuando faltaba una mano. Puede ser que una vez más Que la acción de este don celestial, Señor, penetre en nuestro cuerpo y nuestro espíritu, para que sea su fuerza y no nuestro sentimiento lo que llegue a prevalecer en nosotros. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. El Señor los bendiga y los proteja. Amén. Ilumine su rostro sobre ustedes y les tenga misericordia. Vuelva a ustedes su semblante y les conceda la paz. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca siempre. Hermanos, podemos ir en paz. Demos gracias al Señor.